Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante, uno que nos llevará desde las exóticas selvas del sudeste asiático hasta las vibrantes calles de Italia, para descubrir cómo dos mundos aparentemente distantes se unen para rendirse ante una nueva leyenda. Prepárense porque vamos a hablar de Sandokan y de Method Demir. Sí, lo sé, la combinación suena un poco inesperada, ¿verdad? Pero créanme, hay una conexión que está haciendo que Italia y el mundo hablen. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Porque lo que se viene hoy es realmente especial. Asterisco: un héroe de leyenda, Sandokan, el tigre de Malasia. Imaginen esto, un pirata audaz, conocido como el tigre de Malasia, luchando contra la tiranía colonial, con una legión de fieles seguidores y un corazón indomable. Ese es Sandokan, un personaje literario que ha cautivado a generaciones desde que el maestro Emilio Salgari lo creó a finales del siglo XIX. Hablamos de un ícono, un héroe de capa y espada que personifica la rebeldía, la aventura y la justicia. Sus historias, llenas de batallas épicas, traiciones desgarradoras y romances apasionados, han sido adaptadas innumerables veces, pero siempre ha mantenido esa esencia que lo hace tan perdurable. Es ese espíritu libre, esa figura que desafía al poder establecido, lo que ha resonado en tantas culturas y épocas. La imagen de Sandokan con su turbante, su mirada desafiante y su sable reluciente, es parte de nuestro imaginario colectivo, un símbolo de la lucha por la libertad. Desde sus primeras aventuras publicadas, Salgari construyó un universo rico y detallado, poblando las islas del mar de la China meridional con personajes memorables como el fiel Yáñez de Gomera, la enigmática Mariana y el temible Lord James Brooke. Sandokan no era solo un aventurero, era un príncipe desposeído, un líder carismático que inspiraba lealtad inquebrantable en sus tigres de Montpracem, una fuerza naval tan temida como admirada. La lucha contra los colonialistas británicos y holandeses, la búsqueda de venganza y la defensa de los oprimidos fueron los pilares de sus narrativas, resonando en una época de grandes cambios y exploraciones. La fuerza de su personaje radicaba en su capacidad para inspirar esperanza y resistencia, un ideal que trascendió las páginas y se convirtió en un fenómeno cultural. Asterisco: el fenómeno turco, de Method Demir, una estrella en ascenso. Ahora, démosle la vuelta a la página y viajemos a la Turquía contemporánea. Ahí encontramos a Method Demir, una actriz que se ha convertido en un verdadero fenómeno. Desde sus inicios ha demostrado un talento excepcional, un carisma arrollador y una capacidad camaleónica para dar vida a personajes que enamoran al público. Ha protagonizado series de gran éxito, dramas que nos han hecho suspirar y comedias que nos han sacado carcajadas. Su fama ha trascendido fronteras, convirtiéndola en una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su estilo, su energía y su conexión con la audiencia son innegables. Es esa chispa, esa autenticidad que proyecta en cada papel, lo que la ha catapultado a la estratosfera del estrellato. Method Demir irrumpió en la escena del entretenimiento turco con una presencia magnética. Su debut en producciones juveniles rápidamente la posicionó como una figura prometedora. Sin embargo, fue su papel en Erkencikus el que la catapultó a la fama internacional. Allí interpretó a Sanemaiden, una joven aspirante a escritora que se ve envuelta en un torbellino de romance y malentendidos. La química entre ella y su coprotagonista, y su habilidad para transmitir una amplia gama de emociones, cautivaron a audiencias de todo el mundo. A partir de entonces, su carrera ha sido una sucesión de éxitos, consolidando su reputación como una de las actrices más versátiles y exitosas de su generación. Su capacidad para conectar con el público, su naturalidad y su compromiso con cada personaje la han convertido en una auténtica embajadora de la ficción televisiva turca. Asterisco: la unión inesperada, Italia, Sandokan y Method Demir. Entonces, ¿dónde se cruzan estas dos figuras tan dispares? La respuesta está en Italia, y más concretamente en el proyecto que está haciendo que ambas leyendas brillen con luz propia en la península itálica. La televisión italiana, siempre ávida de nuevas propuestas y de historias que enganchen al público, ha decidido traer de vuelta la figura de Sandokan en una nueva adaptación. Y aquí es donde entra Method Demir. Ella ha sido elegida para un papel protagónico en esta ambiciosa producción, un papel que, aunque no sea directamente el de Sandokan, la sitúa en el centro de esta épica narrativa.
Y esto, señoras y señores, es lo que está generando un revuelo mediático y un entusiasmo sin precedentes. La noticia de la participación de Demet Özdemir en una adaptación de Sandokan no tardó en dar la vuelta al mundo, especialmente en Italia. ¿Por qué tanto furor? Bueno, por varias razones. En primer lugar, el legado de Sandokan en Italia es monumental. Las anteriores adaptaciones, especialmente la de los años 70 protagonizada por el icónico Kabir Bedi, se convirtieron en verdaderos fenómenos televisivos. Esa serie marcó a una generación, y la figura de Sandokan se grabó a fuego en la memoria colectiva italiana. Revivir esa leyenda era ya de por sí un evento, pero hacerlo con una estrella internacional de la talla de Demet Özdemir ha elevado las expectativas a niveles estratosféricos. Para los italianos, Sandokan no es solo un personaje de ficción, es parte de su historia televisiva, un recuerdo nostálgico que evoca aventuras y emociones fuertes. La idea de que una actriz tan popular y querida como Demet Özdemir vaya a formar parte de esta nueva aventura ha generado una oleada de comentarios positivos y de gran expectación. Se ve como una forma de honrar el pasado mientras se abraza el futuro, combinando la magia de una historia clásica con el brillo de una estrella moderna. Es la unión perfecta entre lo atemporal y lo contemporáneo. La televisión italiana siempre ha tenido un ojo especial para los dramas de época y las historias de aventuras, y la figura de Sandokan evoca una época dorada de la producción televisiva, llena de acción, romance y héroes inolvidables. El papel de Demet Özdemir, una nueva dimensión a la leyenda. Pero, ¿cuál es el papel exacto de Demet Özdemir en esta nueva versión? Aunque los detalles aún se están desvelando y existe un halo de misterio, se rumorea que podría interpretar a una de las mujeres fuertes e influyentes de la historia de Sandokan. Piensen en figuras como Mariana, la Perla de Labuan, o Yáñez de Gomera, su inseparable compañero, pero reinterpretadas o en nuevos roles que den cabida a la fuerza y el carisma de Demet. La clave aquí es que independientemente del personaje específico, su presencia es sinónimo de calidad, de una actuación cautivadora y de una conexión emocional con el público. Los guionistas y productores saben que Demet tiene esa capacidad de hacer que cualquier personaje sea memorable y que el público se identifique con él. La posibilidad de que Demet Özdemir interprete a un personaje femenino fuerte y central en la saga de Sandokan es especialmente emocionante. Históricamente los personajes femeninos en las aventuras de Sandokan han sido cruciales, ya sea como intereses románticos, confidentes o incluso como antagonistas astutas. La participación de una actriz del calibre de Demet promete dotar a este rol de una profundidad y complejidad que cautivará a audiencias de todas las edades. Su habilidad para transmitir vulnerabilidad y fortaleza, inteligencia y pasión, la convierte en la candidata ideal para dar vida a un personaje que no solo juegue un papel secundario, sino que sea un motor de la trama, influyendo en las decisiones de Sandokan y aportando nuevas capas a la narrativa. La expectativa es que no sea simplemente un adorno, sino una pieza fundamental en el engranaje de la historia. Un proyecto global, el alcance internacional de Demet Özdemir. Además, la elección de Demet Özdemir no es casual. Su popularidad en Turquía es inmensa, pero su alcance se extiende mucho más allá. Tiene una legión de seguidores en Europa, América Latina y Asia, lo que significa que esta nueva adaptación de Sandokan tiene el potencial de alcanzar una audiencia global aún mayor. Es una estrategia inteligente para revitalizar un clásico y presentarlo a una nueva generación de espectadores, tanto los nostálgicos como los que descubren la historia por primera vez. Italia, al ser una de las cunas de este mito moderno, está liderando esta reapropiación, y el mundo entero está observando con gran interés. La presencia de Demet Özdemir en una producción italiana es un claro indicativo de la creciente influencia de la industria del entretenimiento turco a nivel mundial. Sus seguidores, acostumbrados a verla en producciones de alta calidad, seguirán sus pasos allá donde vaya, asegurando una base de audiencia considerable para la nueva serie. Esto no solo beneficia al proyecto en sí, sino que también fortalece la imagen de Italia como un centro de producción televisiva capaz de atraer talento internacional de primer nivel. La colaboración entre Italia y Turquía, dos países con ricas tradiciones culturales y una gran producción de contenido audiovisual, es un modelo a seguir que abre nuevas puertas para futuras coproducciones y intercambios artísticos. El rodaje y las expectativas, una nueva era para Sandokan. Imaginemos el set de rodaje, la atmósfera vibrante de Italia, los escenarios exóticos que evocarán la selva malaya, y en el centro de todo, Demet Özdemir brillando con luz propia. Se habla de una producción ambiciosa, con efectos especiales de última generación.
Vestuarios espectaculares y una dirección que busca capturar la esencia de la aventura y el romance que caracterizan a Sandokan. La banda sonora, por supuesto, jugará un papel crucial, evocando la emoción de las batallas y la dulzura de los amores. Y en medio de todo esto, la presencia de Demet Özdemir promete ser uno de los grandes atractivos. Los medios italianos están cubriendo cada detalle de este proyecto con un entusiasmo desbordante. Hablan de la nueva leyenda, de cómo la combinación de la fuerza indomable de Sandokan y el talento magnético de Demet Özdemir está destinada a conquistar el corazón del público. Se especula sobre las posibles tramas, sobre los desafíos que enfrentará el personaje de Demet, y sobre cómo su interpretación aportará una nueva dimensión a este universo ya de por sí rico y complejo. Es una oportunidad para que Italia, y por ende el mundo, redescubran la magia de Sandokan a través de los ojos y el talento de una de las estrellas más brillantes del momento. Las expectativas son altísimas, no solo en términos de calidad técnica y narrativa, sino también en la capacidad de la serie para generar un impacto cultural significativo y resonar con una audiencia global. *Impacto cultural y colaboración internacional. No olvidemos que este tipo de producciones tienen un impacto cultural importante. No solo reviven personajes y narrativas clásicas, sino que también promueven el intercambio cultural. La presencia de una actriz turca en una adaptación italiana de una historia con raíces en la literatura italiana, inspirada en historias exóticas, es un claro ejemplo de cómo el arte y el entretenimiento pueden trascender fronteras y unir a personas de diferentes orígenes. Es una celebración de la diversidad y de la universalidad de las historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Esta fusión de talentos y culturas es un testimonio de la globalización del entretenimiento. Ya no se trata de producciones puramente nacionales, sino de proyectos que buscan alcanzar un público lo más amplio posible, combinando lo mejor de cada industria. La televisión turca ha demostrado su capacidad para crear historias cautivadoras que conectan con audiencias internacionales, y Italia, con su propia rica tradición narrativa y su infraestructura de producción, se posiciona como un socio ideal para llevar estas historias a un nuevo nivel. El resultado es una obra que, si bien se basa en un legado consolidado, aporta una frescura y una perspectiva innovadora que promete seducir a viejos y nuevos admiradores. Conclusión: una nueva leyenda en construcción. Así que cuando hablamos de Sandokan y Demet Özdemir, Italia se rinde a una nueva leyenda, no estamos exagerando. Estamos presenciando el nacimiento de un fenómeno cultural. Estamos viendo cómo un héroe clásico encuentra una nueva voz y un nuevo rostro en una época moderna, gracias al talento y al carisma de una estrella global. Italia, con su profunda conexión con la historia de Sandokan, está liderando este renacimiento, y el mundo está listo para dejarse cautivar una vez más. Es la combinación perfecta de nostalgia y novedad. La fuerza de una leyenda que perdura en el tiempo y la frescura de una estrella que irrumpe con fuerza. Es la promesa de aventuras emocionantes, de personajes complejos y de historias que nos tocarán el alma. La nueva adaptación de Sandokan, con Demet Özdemir como una de sus figuras centrales, no es solo una serie de televisión, es un evento. Es la confirmación de que las grandes historias nunca mueren, solo se transforman, y que el talento, cuando se une, tiene el poder de crear verdaderas leyendas. En resumen, hemos viajado desde las selvas de Malasia hasta los estudios de televisión en Italia, explorando cómo la figura icónica de Sandokan, un héroe de aventuras por excelencia, está siendo revitalizada para una nueva generación. Y en el corazón de esta revitalización se encuentra Demet Özdemir, una estrella turca cuyo talento y carisma están asegurando que esta nueva aventura sea un éxito rotundo. Italia, con su rica historia televisiva y su amor por Sandokan, está abrazando esta nueva era con entusiasmo, y el mundo entero está expectante. Es la demostración de que las leyendas pueden renacer, y que las colaboraciones internacionales pueden crear magia. Ha sido un placer compartir este viaje de descubrimiento con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta fascinante historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son fans de Sandokan? ¿Han seguido la carrera de Demet Özdemir? ¿Qué esperan de esta nueva producción? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.